Hemos escuchado hoy de la primera lectura el llamado, el cuestionamiento y la invitación a que el pueblo se defina a quién sigue y a quién le es leal, a quién sirve, a quién espera y quiere servir. Josué plantea una dinámica determinante frente a este pueblo, al frente y frente a toda persona hoy en día. También esto debe de ser como un cuestionar a nuestra propia lealtad y servicio. ¿A quién le somos leales? ¿A quién servimos? Josué le dijo al pueblo: si a ustedes no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir. Los israelitas se habían contaminado y era preocupante que el pueblo de Dios siguiera a dioses inventados, prefabricados, a antojos personales. Y Josué pide una declaración universal ante tanto desorden. ¿A quién quieren seguir? ¿A quién le das tu lealtad? Esta misma pregunta se nos plantea hoy en nuestro presente, en el medio de muchos que dan la espalda y persiguen al Dios que les ha cuidado, al Dios que les ha guiado, al Dios que les ha protegido y que les ha sido fiel, porque Dios es fiel. El no seguir a Dios, del cual habla Josué, es ya ponerse la soga al cuello. Este no seguir automáticamente a uno lo pone en una situación y posición de desventaja. Esta elección de abandonar todo camino que Dios ha plantado solamente puede producir gente sin escrúpulos, sin respeto a la vida. Quien sigue a Dios sigue la vida y la defiende el derecho ajeno. Esta actitud y opción de reemplazar a Dios y tomar su lugar como indispensable crea gente deshumanizante que bajo la apariencia de ser fuente de seguridad y bienestar de los demás solamente engendran frutos amargos que no alimentan, como la amargura de la persecución a quien no piensa igual como ellos, la amargura que vemos tanta gente sufrir bajo la opresión y muerte a quien sigue y es fiel a Dios, el Dios que niegan y rechazan y persiguen, olvidándose de que una realidad, de que esto es verdad, que Dios es más fuerte y nunca van a poder vencer ni controlar a este Dios. El pecado más grande del pueblo hebreo fue creer que podían controlar y manipular todo y a todos sus semejantes, teniendo bajo su control al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pues se equivocan grandemente quienes pretenden mostrarse cercanos a Dios bajo su lenguaje pasivo y endulzado de la boca para afuera, ya que sus obras y acciones solamente reflejan el sufrimiento, el dolor, la persecución que sus verdaderas acciones producen. Este texto de Josué no puede pasar por alto. Nos narra el momento en que Josué convoca a todas las tribus de Israel en Siquén para renovar el pacto con Dios. Josué desafía al pueblo a elegir a quién van a servir: si a los dioses de sus antepasados, a quienes habían adorado, o al Señor, el Dios que los ha sacado de Egipto. El pueblo responde afirmando su fidelidad al Señor, reconociendo la obra poderosa que ha hecho por ellos. Hoy hay gente que afirman su fidelidad en personas equivocadas, que se han hecho cúpulas, a sí mismos y que son infieles a sus propias bases, pensando y exigiendo que sus bases deben de cualquier forma serles fiel a la cúpula a cualquier precio, y si no, castigo es lo que se merecen.
Así como Josué presenta una elección clara ante el pueblo, en el ámbito político contemporáneo, los ciudadanos son llamados a tomar decisiones sobre el tipo de liderazgo y los valores que desean que guíen su sociedad. Muchas veces aquel dicho que dice, somos arquitectos de nuestro propio destino, tiene que decir mucho y hablarnos mucho. Esto es lo normal, lo ideal para toda nación y todo pueblo. Pero todavía en este siglo XXI nos encontramos lo que yo llamo buitres políticos, que no ofrecen ningún liderazgo que lleve al bienestar del pueblo y de la gente que por derechos tienen, que no son del todo gentes que guían a sus pueblos, a las personas, a la gente a puerto seguro, sino lo llevan a zozobrar en el mar de la vida. Buitres políticos que aniquilan y destruyen todo sentido de comunidad y que sustituyen con borregos ciegos y sacrificables. Buitres políticos modernos que desvaloran la vida, la familia, la fe, la comunidad y solo inventan y viven antivalores humanos. Somos testigos de esta realidad. El pasaje bíblico refuerza la idea de un compromiso colectivo hacia un ideal común. En este caso, al servicio de Dios y la justicia. En términos modernos, esto puede traducirse de un llamado a trabajar por el bien común, al cual todos estamos llamados, a la equidad y a la justicia social. Las decisiones políticas deben tener en cuenta no solo intereses individuales, sino el bienestar de la comunidad en su conjunto, especialmente de los más vulnerables. El ser humano no puede ignorar su opción por la felicidad. No podemos comportarnos ajenos al bien común y al bienestar de la familia, el pueblo y la nación que les ha visto nacer. La referencia a las obras de Dios que Dios ha realizado al liberar al pueblo de Egipto pone de manifiesto la importancia de recordar y aprender del pasado. Hay un dicho, una placa en Auschwitz, en el campamento donde estaban y tenían recluido a los judíos. Dice al final, cuando uno va saliendo, hay una placa que dice: la persona que olvida o ignora su pasado está condenado a volverlo a vivir. Por eso no podemos padecer de amnesia social y política. En la política actual, esto se traduce en reconocer las injusticias históricas, para no repetirlas y para reivindicar los derechos de aquellos que históricamente han sido oprimidos o marginados. Todos estamos en esto. Todos somos parte de este mundo. Tenemos que asegurarnos que cuando se acabe nuestro oprobio, esto no vuelva a suceder. Es desgarrador vernos sumidos en la persecución, en la opresión o el encarcelamiento y la muerte de los inocentes que solamente y únicamente exigen lo que por dentro, por derecho tienen y se merecen. Es desgarrador tener que sufrir exilios varias veces. No se nos olvide el dolor de las víctimas, el sufrimiento causado por estos buitres políticos que solo se dedican a devorar la vida de quien no les es fiel, sino que son fieles al Dios de la vida, de la paz y de la justicia. Al elegir, al servir al Señor, que liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, el pueblo está optando por un camino de libertad y justicia. En pocas palabras, quien elige seguir a Dios, elige libertad y elige justicia. En un contexto también se puede comparar con las elecciones entre sistemas políticos democráticos que valoran la libertad y los derechos humanos y regímenes dictatoriales que a menudo recurren a la opresión y a la injusticia. La decisión de servir a Dios también tiene un fuerte componente comunitario. Beneficia a los demás servir a Dios. Es en oposición a los dictadores o buitres políticos tienden a fomentar divisiones y enfocarse en el interés propio de un pequeño grupo en detrimento de la mayoría. Hoy, en el Evangelio de Juan, Jesús habla sobre el verdadero alimento y alude al acto de comer su carne y beber su sangre, o sea, seguir a Jesús para tener vida eterna. Jesús, si se le sigue, conduce a la vida. Quien sigue a otros que ostentan el puesto de Jesús, van a la muerte.
En pocas palabras, Jesús deja claro que Él es la mejor opción a escoger y seguir, como Josué en la primera lectura. Hoy Jesús declara y propone que Él es la opción fundamental para la vida del mundo. Quien sigue a Jesús está vivo. Este discurso es duro y provoca una división entre sus seguidores, muchos de los cuales lo abandonan porque no pueden aceptar esa enseñanza. Hoy también vemos gente sin escrúpulos, buitres políticos que dividen, persiguen a la mejor opción que da la vida eterna, quien es Jesús. Vean cómo atacan al cuerpo de Cristo, vean cómo persiguen al cuerpo de Cristo, vean cómo quieren hacer desaparecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Abandonar a Jesús y sus enseñanzas da como resultado el fruto tan doloroso que viven hoy los pueblos y gente oprimida y perseguida. Así como muchos de los seguidores de Jesús tuvieron que elegir aceptar una verdad dura o abandonarla, hoy en día las personas enfrentan la elección de seguir la verdad objetiva, no subjetiva, incluso cuando es difícil o va contra las modas o preferencias populares. No podemos ser personas que donde va Vicente va la gente, seguidores de alguien que no tiene rumbo. Todos estos buitres humanos se convierten y se hacen centro. Sin ellos, en su miserable pensamiento, la cosa no va, no camina, haciéndose indispensables para la vida de los demás. Este contraste resalta la diferencia entre una vida de humildad, centrada en la verdad, el bien común, y una vida llena de mentiras y de manipulaciones egoístas, donde el poder y el control son los objetivos. La respuesta de Pedro, que hoy hemos escuchado, muestra la importancia de una fe y creencias profundamente arraigadas y sostenibles. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. En contraste, la manipulación para beneficio propio puede ser insustancial y efímera, llevando a divisiones y al abandono de comunidades o principios en momentos de la prueba. Elegir la verdad de Cristo, incluso cuando es incomprendida o rechazada por la mayoría, es un llamado al compromiso y de la integridad frente a las tentaciones de optar por caminos que prometen poder o éxito a corto plazo, pero que carecen de profundidad moral. Benedicto XVI un día dijo: llegaremos a ser una iglesia pequeña, como la primitiva, pero no vamos a ceder de dejar de seguir a Cristo. Este pasaje del Evangelio de Juan pone en relieve la elección fundamental entre seguir una verdad que puede ser exigente y desafiadora, pero que ofrece vida auténtica, y caer en la manipulación para satisfacer intereses mezquinos y egoístas, lo que en última instancia resulta vacío y destructivo. Jesús ofrece una verdad espiritual profunda que desafía y trasciende la comprensión literal. En contraste, las personas que se han encaramado en el poder a base de fuerza a menudo manipulan creencias y utilizan tácticas maquiavélicas y diabólicas o pseudoespirituales para confundir, consolidar poder o controlar a las masas, desviándolas de la verdad objetiva para sus propios propósitos. Ahí vemos todo este tipo de gente que se encarama en el poder, confiando en la santería, confiando en la brujería, confiando en el mal, que pueden creer hacer pactos con el diablo. Y nada de eso funciona, porque Dios es más poderoso que todos ellos juntos. Así como muchos discípulos encontraron la enseñanza de Jesús difícil de aceptar y se alejaron, en el mundo actual la verdad, ya sea espiritual, ética o política, puede ser difícil de digerir y aceptar frente a narrativas más convenientes promovidas por líderes interesados en mantenerse en el poder. Pedro representa a los que, a pesar de las dificultades, permanecen fieles a la verdad que reconocen como auténtica. En contraste, los movimientos oscuros y de manipulaciones espiritistas diabólicas empleados por algunos líderes pueden prometer respuestas rápidas o elevar a estos líderes a un estatus casi divino, desviando la fidelidad que deberían dirigir al bien común o a la verdad hacia los intereses personales de los líderes. La situación en Juan, en este capítulo 6,
resalta la importancia del discernimiento y la fe firme frente a enseñanzas desafiantes. O estás con Dios o no estás con Dios. Ya Jesús lo dice: quien no junta conmigo desparrama. El discernimiento crítico es esencial para ver más allá del velo de la manipulación que pueden presentar ciertos mesías falsos, que se valen de creencias supersticiosas para justificar acciones y políticas que asesinan el carácter ético y moral de una nación. Juan subraya la importancia de discernir entre la verdad profunda y transformadora y las narrativas superficiales basadas en supersticiones y falsas creencias, que pueden ser utilizadas por algunos para controlar o manipular en busca de poder. Este discernimiento es esencial para no caer en las tácticas que alejan de las auténticas convicciones y valores. Hermanos y hermanas, hoy la pregunta va hasta nosotros. ¿A quién quieres servir? ¿A quién le eres fiel? ¿Dónde está puesta tu lealtad? Nosotros, los de esta casa, los católicos, siempre responderemos como Josué y como Jesús: en cuanto a mí me toca, mi familia y yo serviremos al Señor. Lejos de nosotros está el abandonar al Señor para servir a otros autodeterminados dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Así pues, como pueblo, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios y solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Y una nota a dejarnos saber: en el Evangelio de hoy nos muestra que Jesús sabe y conoce quién cree y quién no cree. Jesús sabe quién lo traiciona y quién no. Al que tenga oídos, que oiga.